Continuando el tema 5, esta última parte, vamos a ver la relación que hay entre el contrato de trabajo y otras convenciones parecidas. Como lo había señalado anteriormente, existen algunos tipos de contratos donde una persona presta un servicio y se le paga. Ahora bien, si esa prestación de servicio es una prestación de servicios personales, se le paga y está subordinado, estamos delante de un contrato de trabajo. Si se presta un servicio, se le paga y no hay subordinación, estamos delante de otro contrato que no es del trabajo. Igualmente, si se presta un servicio y no se le paga, aunque esté subordinado, no estamos en un contrato de trabajo porque estaríamos frente a un contrato gratuito, no de trabajo. Por tanto, para que sea un contrato de trabajo, hay que cumplir los tres elementos. Una prestación de servicio personal, una remuneración y la subordinación del trabajador frente al empleador. Vamos a ver a continuación una serie de contratos que son muy parecidos al contrato de trabajo, pero vamos a ver cuándo hay o no, cuándo hay contrato de trabajo y cuándo no. Habrá contrato de trabajo cuando haya prestación de servicio, remuneración y subordinación. Si no hay, habrá otro tipo de contrato como vamos a ver a continuación. Primero, vamos a ver el contrato de trabajo y el contrato de obra o de empresa. El contrato de obra o de empresa es un contrato muy viejo en la normativa civil. Ya los romanos hablaban de contrato de obra o lo que hoy denominamos contrato de trabajo, en el sentido de que lo que era el contrato de obra había una obligación de resultado, es decir, una persona se compromete a realizar un trabajo determinado. En cambio, en el contrato de trabajo había una obligación de medio que ponía la fuerza a disposición del empleador. En cambio, Planiol decía que había un contrato de obra o de empresa cuando el pago era a destajo o por una obra. En cambio, había un contrato de trabajo cuando el pago era por unidad de tiempo. En la doctrina moderna, en la doctrina aceptada, no importa si la obligación de un trabajador es de medio de resultado. Puede ser que un trabajador se comprometa a un resultado. Yo como trabajador, si a mí me contratan para hacer, por ejemplo, una pared, yo tengo la obligación de que esa pared se haga de la mejor forma. Entonces yo tengo una obligación de darle una calidad adecuada. Y si no está bien la pared, la pueden tumbar para volverla a hacer y yo tener que hacerla. Entonces, esa obligación que tiene el trabajador puede ser una obligación que pueda ser de medio, es decir, yo hacer lo mejor que yo pueda, pero también de resultado. Normalmente, en el mundo actual, se requiere una relación de medio, pero con una determinada calidad de resultado. Igualmente, el pago es indiferente. Ya dijimos que cuando hablamos de la remuneración, podía ser que se le pague ya sea por destajo, por unidad de tiempo o por una obra. Por lo que es importante establecer si hay subordinación. Si existe subordinación, estamos en un contrato de obra. Si existe subordinación, estamos frente a un contrato de trabajo. Si no existe y no hay subordinación,
estamos en un contrato de obra o un contrato de empresa de materia civil. Por ejemplo, la jurisprudencia francesa ha señalado que en el contrato de empresa, las instrucciones del beneficiario de la obra se limitan a dar orientación general y señalar el fin que se persigue. Pero el contratista conserva su independencia en lo que se refiere a los medios y forma de ejecución. Por el contrario, en el contrato de trabajo, las órdenes recaen directamente sobre la ejecución del trabajo, reservándose el empleador la dirección de los métodos y medios del trabajo. Como ustedes pueden ver aquí, habrá contrato de trabajo si el empleador da unas órdenes, el que paga da una orden directa con respecto a la ejecución del trabajo y el empleador conserva los métodos y medios de trabajo. En cambio, no estamos en un contrato de trabajo, sino en un contrato de empresa o de obra cuando la persona que presta los servicios lo hace de forma independiente, utilizando sus propios métodos, a pesar de que siempre en un contrato de obra o de empresa siempre hay una orientación general que puede darla la persona que está encargando la obra. Por tanto, habrá contrato de trabajo si hay subordinación. Habrá contrato de empresa si no hay esa subordinación. Además del contrato de obra o de empresa, que es el que más se parece, existen otros tipos de contratos donde una persona está prestando un servicio y se está pagando y puede haber algún tipo de confusión. Entre ellos vamos a ver a continuación primero el mandato. Nosotros sabemos que el contrato de mandato, que es un contrato de derecho civil, hay varios tipos de mandatos. Hay un mandato remunerado y un mandato gratuito. Si es un mandato gratuito, no hay ningún problema con que se confunda con el contrato de trabajo, porque no se recibe ese tercer elemento, ese segundo elemento importante, que es la remuneración. Es decir, con el contrato, el mandato gratuito, al no haber remuneración, no hay parecido al contrato de trabajo. Ahora bien, si el mandato es remunerado, hay aquí diferentes tipos de mandatos. Hay un mandato general y hay mandato específico. Si el mandato es específico para hacer un determinado contrato, por ejemplo, o representar al beneficiario un contrato muy puntual, posiblemente ahí no hay contrato de trabajo, porque sabemos que el contrato de trabajo se desarrolla en el tiempo, no es por hacer un simple acto, hay un contrato de trabajo. En cambio, si hay un mandato un poco más general y se va desarrollando el tiempo, hay que ver en la forma en que se está desarrollando ese mandato para ver si posiblemente sea un mandato solo o haya un contrato de trabajo. Es importante que ustedes sepan que concomitantemente con el contrato de trabajo puede haber otro tipo de contrato. Normalmente, por ejemplo, cuando una empresa contrata a un gerente, ese gerente, en las funciones del gerente puede ser que represente a la empresa. Y entonces esté implícitamente, además de su contrato de trabajo, un contrato de representación, un mandato para que firme contrato en nombre de la empresa, para que haya y firme una determinada venta o compra de un inmueble. Y esto se hace al mismo tiempo, el contrato del mandato con el contrato de trabajo. Entonces, en definitiva, si el trabajador, si la persona presta un servicio en el tiempo, en una forma que podamos determinar que hay una subordinación, estamos ante un contrato de trabajo. En cambio, si es un mandato puntual que no se desarrolla en el tiempo, estamos en un contrato de mandato, pudiendo haber al mismo tiempo un contrato de trabajo conjuntamente con un contrato de mandato, porque en el mismo contrato de trabajo puede haber implícitamente el contrato de mandato. En tercer lugar está la relación entre contrato de trabajo y profesión liberal. El Código de Trabajo
En el artículo 5, vamos a buscarlo, el artículo 5 del Código de Trabajo dice lo siguiente: no está regido por el presente código, salvo disposición expresa que los incluya. En primer lugar, los profesionales liberales que ejerzan su profesión en forma independiente. Por tanto, en el código, en el artículo 5, ordinal primero, se señala que aquellos profesionales liberales que ejerzan su labor de manera independiente, no hay contrato de trabajo. Por lo que en cada caso particular hay que identificar si esa prestación de servicio, ese profesional liberal lo hace de forma independiente, no hay contrato de trabajo. En cambio, si lo hace de forma dependiente, hay contrato de trabajo. Por ejemplo, si ustedes como profesional liberal tienen un bufete de abogados y ustedes tienen su propio bufete, tienen su secretaria, tienen su local propio, ustedes utilizan su propia computadora y tienen todos los medios de un abogado, y un cliente va a su empresa, a su bufete de abogados y lo contrata, por ejemplo, para hacer unos contratos, no se puede decir ahí que hay un contrato de trabajo, porque sabemos que la forma que usted está desarrollando su trabajo es totalmente independiente. En cambio, si a ustedes lo contratan, por ejemplo, un banco, y le dice que usted tiene que cumplir horario, tiene que ir al lugar de trabajo del banco, tiene de forma exclusiva, le dan la computadora, no tiene un personal propio que ustedes pagan y le pagan un determinado dinero mensualmente, entonces posiblemente haya una subordinación y estamos delante de un contrato de trabajo. Entonces, lo que ustedes sepan es que un profesional liberal no hay contrato de trabajo si presta un servicio de manera independiente. Si lo hace de forma subordinada, hay un contrato de trabajo y por tanto se le aplica las normas de trabajo. En cuarto lugar, tenemos el contrato de trabajo y arrendamiento de cosas. Este posiblemente sea el que menos se parezca de todos los contratos al contrato de trabajo, el arrendamiento de cosas, porque arrendar una cosa no implica ningún tipo de prestación de servicio. Sin embargo, puede ser que haya una prestación de servicio concomitantemente con un supuesto arrendamiento de cosas. Y estos son los casos que hemos tenido, por ejemplo, un vehículo. Hay quienes ponen un chofer, contratan un chofer, y el chofer del vehículo que está prestando servicio para ese empleador, en vez de el empleador pagarle al trabajador, el empleador lo que establece una serie de cláusulas para que el trabajador pueda libremente cobrar, por ejemplo, por llevar pasajeros, y sea el trabajador que le pague al empleador una determinada suma por supuestamente arrendar el vehículo. Igualmente hemos tenido casos de unos salones de belleza que le han alquilado a los peluqueros, a las damas que limpian la cabeza, que cortan la silla, un supuesto sillón. Entonces el peluquero, en vez de recibir un salario por parte del supuesto empleador, es el peluquero que le paga al supuesto empleador, al arrendador, por él haber arrendado un determinado lugar. En ambos casos, lo importante es cómo se desarrolla la prestación del servicio que va conjuntamente con el arrendador. Si, por ejemplo, en el vehículo, yo le alquilo el vehículo y le cobro, por ejemplo, puede ser yo le cobre $1,000 pesos diarios por una guagua que yo le alquile. Yo le alquilo el vehículo, el trabajador se va y yo le doy seguimiento en la forma que está prestando el servicio y simplemente él va cuando quiera y lo regresa al vehículo en la noche y me paga y yo no hago nada con respecto a la forma en que está trabajando, ni doy seguimiento, ni lo llamo, ni pregunto, posiblemente sea un arrendamiento. En cambio, si yo le pregunto a él, estoy pendiente de que esté en una ruta, que yo soy el dueño de la ruta y le estoy chequeando la forma en que está prestando el servicio, posiblemente sea un contrato de trabajo y no sea un arrendamiento. Igualmente,
Si yo estoy arrendando un servicio, por ejemplo, en el caso de los peluqueros, yo puedo alquilar, igual que un local cualquiera, yo puedo en un bufete de abogados, a un abogado determinado, alquilarle un espacio dentro del bufete de abogados y el abogado aportar todos los meses un determinado momento, pero ese abogado, que es un arrendador, presta servicio con su cliente, él va a contratar a su cliente, el dueño del bufete no le da servicio, no le da trabajo, no le controla y él está simplemente llevando a su cliente solo, posiblemente sea un arrendamiento. En cambio, si yo le estoy alquilando el local y yo le doy los clientes, le digo los trabajos que haga, a pesar de que parezca que un arrendamiento, posiblemente haya también un contrato de trabajo, que es lo que señala. Y yo he determinado, por ejemplo, el caso de los peluqueros, eso de que el peluquero le paga el arrendamiento al dueño del salón, el sillón, pero ¿cómo le paga? Si el que cobra es el dueño del salón. La tarifa es la que la fija el dueño del salón. Y el que cobra todo el tiempo y limpia y abre y cierra el local es el dueño del salón, posiblemente sea un contrato de trabajo disfrazado de arrendamiento. Por último, tenemos el contrato de trabajo y el contrato de sociedad. Puede ser que una persona sea accionista de una empresa. Y si es un accionista por recursos, simplemente es accionista por recursos. Dentro del tipo de empresa en la República Dominicana sabemos que hay las sociedades comanditas, que una persona puede estar en una sociedad y pagar a la sociedad con su propio trabajo. Yo puede haber un socio capitalista que ponga los recursos y el otro socio que ponga la industria. Ahora bien, cuando hay una sociedad verdadera o hay un contrato de trabajo disfrazado, dependiendo la independencia que tenga ese trabajador, esa persona que está prestando servicio, con la dirección de la empresa. Si yo soy socio 50 y 50, entonces eso quiere decir que yo como socio del 50-50 y yo soy el que trabajo y hay otro que pone el dinero, cuando se rompa esta sociedad hay que darme el 50% de todo lo que hay. Y entonces si hay un aporte en dinero, ok, hay una persona que aportó un dinero, ok, ese dinero es de él, pero todos los dineros adicionales que vinieron para la empresa, hay que ver ahí cómo se reparten esos beneficios y en teoría debe ser repartido 50-50. Una persona puso el capital y otro el trabajo. En cambio, si yo soy supuestamente accionista o socio, y esto pasa mucho con los colmados, que traen una persona y lo traen ahí a trabajar, pero yo tengo la libertad de sacarlo cuando yo quiera. Entonces no hay ningún socio, porque los socios tienen que haber ese animus societatis, donde la gente pueda participar o acceder tanto a la ganancia como a la pérdida. Y simplemente esa persona que presta un servicio personal no accede a los beneficios o a la pérdida, en caso que lo haya, no es un socio y es lo que hay un contrato de trabajo incluyente. Como ustedes pueden ver, el signo distintivo de todo esto es en la forma en que está prestando un servicio al trabajo. En principio, si la persona que presta un servicio personal lo hace bajo la subordinación de la otra persona, posiblemente sea trabajador. Si no lo hace de manera subordinada a él, posiblemente no sea trabajador y sea una persona. Hasta aquí la clase del tema 5. Muchas gracias.